El arte y su compromiso con el tiempo. Queremos abordar una nueva carpeta que la hemos titulado Desde los 70 para poder quizás explicar un momento importante en la historia cultural vasca, en este caso porque nos toca, un momento en donde creemos que es importante que aprendamos y sepamos darle el peso que se merece después de ya unos cuantos años que llevamos evolucionando desde los 70 hasta hoy. Una época en la que nuestros jóvenes vascos, creadores, necesitaban romper con una disciplina oteizana ya muy madura y de mucho peso, y que ellos jóvenes necesitaban reinventar un camino que probablemente, debido a la influencia social, económica y política del momento, de los años 70 estamos hablando, ellos veían una posibilidad de avance nueva y donde las fronteras se abren y donde las vivencias de otras culturas y de otros países se estaban mezclando por fin en la nuestra. Tenemos a uno de estos grandes artistas que ya después de unos años, claro, de evolución, nos ha demostrado su gran capacidad y su igual de maestría que la de aquellas disciplinas oteizanas, chillida y demás. Es el José Zugasti. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Muy bien, encantado. Estamos en tu estudio, taller, y contigo quiero empezar esta nueva carpeta desde los 70, de los años 70, porque creemos en Versión de Arte de que hay una necesidad de cultura y de explicar este momento importante que vosotros habéis creado y habéis creído que se podía dar ese paso después de los maestros que han sido pues nada menos que Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Néstor Basterrechea y demás. Sobre todo en la escultura hablando, y no me quiero olvidar de nuestro compañero de Hondarribia, Mendiburu. Así que José Zugasti, joven, porque en los años 70 tenía solamente 18 años, pero yo te decía, vaya momento de transición, encima donde quizás la libertad de expresión empieza a poderse formular bajito, pero seguramente ya hay otras libertades de expresión que se dejan, que se permiten. Quizás también, y te pregunto, porque estos maestros ya habían abierto un poquito el camino de la expresión más libre y más personal. ¿Cómo se vivía aquel momento? Hombre, mi planteamiento de primeras fue como muy existencialista. Entonces voy descubriendo poco a poco, todo ese mundo y toda esta gente que has nombrado, muy interesante. Nosotros... No sé qué comentar, así como para paliar la cosa. Yo particularmente pues, tengo una serie de personajes interiores que son los primeros que voy descubriendo y que me van golpeando y son artistas dentro del expresionismo sobre todo. Yo suelo decir que normalmente el dibujo, por ejemplo, siempre me ha llamado mucho la atención y el expresionismo. Entonces hablamos de expresionismo y hablamos del expresionismo nórdico y hablamos del expresionismo más lírico, hablamos, por ejemplo, de Modigliani, hablamos antes de Modigliani. Henry Moore, por ejemplo, también podría ser, ¿no? No, el mío era más existencialista y más pintura. Yo estudié pintura claro, primero. Eso es. O sea, yo hice pintura. Eso es. Y entonces, pues son los primeros que me influyen. Botticelli, que yo creo que Botticelli influye luego también a Modigliani, Giacometti, y de alguna forma, bueno, y luego el arte africano, pero claro, el arte africano a esta gente le influyó muchísimo. Cuando vemos cosas de Modigliani, algunas esculturas, y de Giacometti, y de Picasso y tal, resulta que tiene una influencia grandísima del arte africano. Entonces yo vengo pues ahí de la pintura. Y posteriormente pues voy descubriendo gente que en España pues eran los grandes artistas que dentro del franquismo
pues funcionaban, porque iba una línea abstracta y dentro de aquella época es un hito, por ejemplo, el Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Ahí descubro, sigo descubriendo la pintura y la escultura. Y bueno, pues está Millares, está Tapies, está Lucio Muñoz, está Antonio López, en realismo, y yo creo que son, sí, me olvidaré de algunos lógicamente, claro, son los que, vamos a decir, nuestros padres o mis padres de esos momentos. En aquella época yo estaba muy lejano a la escultura, vamos a decir, más conceptual. Vasca, en este caso estamos hablando, ¿no? Sí, la escultura vasca o de Oteiza, es más, vamos, no me llegaba. Bueno, tú estabas en San Fernando, que esto tenemos que decir también, claro. José hizo Bellas Artes allí, y yo además te decía antes fuera de cámara, te preguntaba, tú cuando llegaste a Madrid, siendo vasco, y con el peso que estaban y que habían construido este grupo Gaur, en este caso guipuzcoano, ¿no?, por hablar de una provincia, ¿cómo se te veía a ti, vasco, allí, ¿no?, en Madrid? Y me decías que, bueno, que tú no sentías esa necesidad conceptual oteizana, que tú ibas buscando otras cosas, ¿no? Sí, nosotros mirábamos los libros de la biblioteca y lo que era permitido, y entonces, bueno, pues las líneas internacionales más bien que podíamos ver, pero sí que veía esa reverencia en algunos profesores, sobre todo en escultura. Te preguntaban por Oteiza y la hablaban verdaderamente con reverencia, y de Chillida, pues bueno, pero ya era más conocido, pero yo estaba como alejado, estaba en un mundo existencial y expresionista, y a mí no me interesaba, o sea, y no me di cuenta hasta que, bueno, pues cuando venía aquí, pues lógicamente, pues había un choque muy grande con la Escuela de Bilbao, porque Oteiza era el papa, era el intocable, era el, y vamos, si te decían, bueno, pues si no conoces a Oteiza, no conoces a nada. Claro, era el creador de una disciplina eso. Conceptual, estética incluso, ¿no? Y bueno, con unos argumentos de mucho peso, sí. Y efectivamente era un eje, ¿no? Un eje que como decías también, consiguió ser muy importante, pero para nada iba a ser el único, ¿no? El único eje donde hubiese una influencia para el resto y los venideros artistas. ¿Tú notabas, por ejemplo, perdona, José, tú notabas como que había una amplitud de libertad, por ejemplo, ya estaban, ¿no?, los hippies y había pues una necesidad de contar que yo quiero vivir de una manera más libre? ¿Eso se notaba aquí en España o...? Sí, yo creo que en Madrid sí que había una contestación y bueno, pues era una época de ensueño, de enfrentarnos unos más, otros menos, íbamos a las manis, corríamos, alguna vez también corrí yo con los grises y efectivamente había esa ansia de libertad, como de manifestaciones, pues bueno, pues gente pues que no estaba permitida, literatura, los exiliados, escritores del exilio, como entonces hablaba mucho de León Felipe, de Alberti, de todos estos escritores, ¿no? De García Lorca, que había un silencio grande con su muerte, a pesar de, aunque tiene un peso, todo el mundo era consciente de su gran, eso a nivel general. Claro. Y bueno, ese caldo de cultivo, de darte cuenta y de ir descubriendo eso, y en nuestro nacer, y en nuestro querer florecer, pues arriesgarnos un poco, y ya te digo, lo de ir a las protestas, huelgas en la facultad, y el ir descubriendo poco a poco, pero no desde una gran cultura, porque yo no vengo de una gran cultura, vengo de descubrir poco a poco la cultura, a primera a mí mismo poco a poco y luego ir descubriendo a los demás. Claro. Y a partir de ahí, pues eso, seguir tu camino. Pero sí que se notaba esas ganas. Las exposiciones, pues nosotros hacíamos nuestros recorridos los fines de semana, íbamos a las salas de arte con gran interés, sobre todo, ¿no? Con gran interés, claro. Y veíamos las exposiciones de Tapies y de Millares y de Antonio López y de Burri o de comentado Lucio Muñoz.
y de otros artistas, y luego, pues bueno, pues cada vez se veían más cosas. Podemos hablar de que, bueno, sois una generación que sí, una muy importante, pero que habéis sabido de alguna manera reiniciar, rompiendo quizás esta, bueno, pues esta filosofía que estaba inquistándose y que vosotros, pues sin querer mirarla mucho más, porque ya bastante la estaban viendo, apostasteis por algo nuevo, ¿no? Y ahí estáis entonces, por ejemplo, pues está Ruiz de Guino, estás tú, está Ugarte también, pero siempre hay vuestros inicios, aunque tú en la pintura ya vemos que estás en Madrid y se nota, porque hay otra explicación expresionista, ¿no?, que comentabas, pero sí hay como unos toques, ¿no?, del concepto oteizano, de lo que es la escultura en este caso, cuando ya avanzas hacia la escultura. Vosotros que sois la nueva generación, sí hay un lastre todavía cuando iniciáis, porque ahora ya vemos que no, pero ¿por qué? ¿Es un camino que queréis prolongar, el que habían dejado, por ejemplo, el grupo Gaur o estos artistas que lo componieron, que luego por libre hicieron otra evolución, por supuesto, ¿no? ¿Era una necesidad de seguir esta raíz o no? O, por ejemplo, en tu caso, José. Yo en mi caso, yo creo que me salvé de todo eso. Yo creo que todo ese lastre, prácticamente todo ese, me salvé. Lo que pasa es que luego tuve unos choques grandes. Claro. Cuando de repente, el año 80, en Bilbao hace la primera feria de arte, Arteder, sí, y me encuentro con Join Badiola y con Pepe Irazu, y duermo encima de su propia casa, fíjate, sí, y te dicen, José, mientras no conozcas a Oteiza, lo primero que tienes que hacer es conocer a Oteiza. Claro. Y yo sufría muchísimo, porque, claro, entonces pues me leo, me cojo el Cusco Tandem, me cojo ejercicios espirituales en un túnel, leo, no entiendo casi nada. Claro. Sufro como un condenado. ¿Y dónde está mi obra, no? ¿Y dónde está mi obra? Y todo lo que yo, mi planteamiento, mi idea de arte no existe. Claro. Entonces, ese fundamentalismo, porque hay un fundamentalismo. Claro. Claro. En Bilbao hay un fundamentalismo oteiciano, sí. Cosa que, por otra parte, no dejo fuera de toda duda. O sea, considero a Oteiza un gran escultor, que lo descubro posteriormente en mi camino, pero después de que yo voy deconstruyendo mi figura humana, y al final de ese deconstruir la figura humana, cuando ya tengo 40 años, me encuentro con Oteiza a nivel conceptual, claro, en los mínimos de la forma, y luego sigo en mi camino, del desarrollo de la forma. Pero ha tenido que ser de esa forma, no porque natural. Me lo diga la gente de Bilbao, eso es lo que te quería ni la gente de otros sitios. Eso es. Yo creo que en tu propuesta hay una actitud natural de dar un paso. Es decir, no porque haya una consecuencia psicológica, filosófica, histórica de peso importante, ya construida y aceptada, tú te veas obligado a entrar primero por ahí para luego poder entender lo que es una escultura, ¿no? Sino tú ibas de una manera mucho más personal y de una forma natural llegaste a encontrarte, pues efectivamente, con los principios oteizanos, pero esto fue por una cosa natural, no obligada. Claro. A mí me pasaba una cosa, cuando estaba en la Escuela de Bellas Artes, teníamos que hacer los ejercicios, yo sufría mucho porque había que hacer los ejercicios de una forma determinada. Entonces lo que hacía era, primero pintaba mi cuadro, me levantaba prontito, no voy a decir la hora, hacía mi cuadro y luego ya me quedaba como espiritualmente como bien, y luego hacía los ejercicios en la escuela. Claro. Entonces me pasa con Oteiza lo mismo. O sea, por mucho que quieran meterme en lo de Oteiza, yo necesito primero expresar mi mundo interior, mi existencialismo tiene que salir de una forma, y entonces yo no puedo tragar una escuela que, si es que yo no la veo, no porque me lo digan que es así. Pues de eso vamos a hablar de ti. A ver, yo tengo aquí apuntado unos apartados, porque todo va a ser imposible, o nos quedan además 4 minutos, o sea que tenemos que intentar, por ejemplo, hablamos de las formas en desarrollo, y me decías, son formas que se van desarrollando, van cogiendo una actitud como de creciendo, ¿no? Creciendo, y luego también hay una necesidad de caída, de romperse, de tomar otra
otra forma. Háblame de este concepto, desarrollo de la forma. Pues importante. Sería una condensación muy grande de 30 años de escultura. Fíjate. De la figura humana, voy construyendo la figura humana y me quedo como mínimo la forma limpia, Y luego ya a nivel conceptual voy construyendo de nuevo, conformando cuerpos, así hasta pues, infinitas posibilidades de acoplamiento a los espacios y a la obra pública en general. Pero eso conlleva, dependiendo de la cantidad de formas que se van acumulando, que pueden darte una sensación de peso, de movimiento, o de, según se van liberando las formas, de ligereza. Eso es. Y en el camino, cantidad de infinitos caracteres, claro, de fragilidad, de inestabilidad, de dolor, de fuerza, de dolor, ¿no? Claro, depende cómo trates la forma. de inestabilidad, decías. Claro. Y luego un concepto general de lo que es la forma en la naturaleza, una idea poética, que al final yo veo, si quitamos la materia a la naturaleza, es decir, a las olas, quitamos la materia y quedan las formas, o al ser humano, al final descubre las tensiones de la forma limpia y ahí hay todas unas posibilidades de lenguaje. Del lenguaje de la forma, que es en lo que ando. Háblame de la materia, porque podemos decir que tienes tendencia, perdona, a usar el hierro, quizás porque nuestra tierra aporta también este material. Es curioso cómo durante tantos años que ha ido viendo la trayectoria de mi obra, resulta que tiene una influencia de la estética industrial. En mi caso, yo nacido en Eibar, pues, y de la arquitectura, y de los materiales, y de los alambres, y de los tubos, y de los plásticos, que sin yo quererlo surge del subconsciente, una especie de guadiana, surge esa obra. Cosa que luego, después de vivir 35 años ya en Donosti, pues ahora veo, sobre todo, pues hablo del mar. Hablo del mar y de las nubes, y del azul casi, ¿no? Y del azul casi, o de la tempestad también. La tempestad y la violencia también de las formas. Hay otra carpeta que me gustaría que hablaras un poco sobre la arquitectura industrial y cómo se interpreta, ¿no? Esta fusión. Cuando la obra adquiere esta dimensión, incluso esta característica, ¿no? Arquitectónica. Háblanos un poco de ello. Sí, bueno, hay dos partes que he trabajado en la construcción de la figura y de mis objetos, que son las estructuras, que es la parte arquitectónica, y las formas. Y las formas se van acoplando a esas estructuras. Y entonces, eso también hace que consigas una serie de sensaciones. Es decir, si unas estructuras están sujetando, pueden dar una sensación de que eso es inestable. Pues en los límites o en el final del recorrido, cuando solo queda la estructura, aparece esa arquitectura, en los mínimos, esas líneas, y el lenguaje trata de acoplarme con unos otros materiales para que se acoplen. Es decir, si son unos alambres ya muy finos, pues si meto unos plásticos transparentes, pues acoplan mucho mejor que si meto una barra de hierro, porque no es el mismo lenguaje. Entonces se produce una serie de lenguaje de la transparencia, y el lenguaje de la transparencia y la transparencia de la arquitectura. En general, sí. José, y en cuanto al proceso, yo creo que es un factor que a ti te importa muchísimo. Yo creo que la idea de la escultura como objeto final no es tan importante, sin embargo, el proceso de adquirir, como decías tú, ¿no? De llegar a un tema, a explicarlo, a dialogar con él y a hablar de él, pide que haya esa forma de explicar la escultura, el trabajo en proceso. ¿Eso es así o es que lo entiendo yo de esta manera? ¿Cómo es? Sí, es así, y a veces me genera problemas a nivel tradicional, es decir, vamos a ver, tú ya has conseguido ya una calidad, antes primero con la pintura, y ya que has conseguido unas calidades técnicas, te estás complicando metiendo materias, te estás complicando que ahora quieres salir del plano y hacer escultura cuando no has estudiado escultura. Pero como son, no sé, necesidades interiores existencialistas, pues necesito, aunque lo haga mal, hacerlo. Y solo es el tiempo el que va depurando poco a poco, pero el tiempo para mí cambia como muy rápido, entonces al final no hay una pureza de
técnica. Pero al mismo tiempo también descubro que esa impureza me produce me da una serie de sensaciones expresionistas que la pureza no tiene, porque la pureza quizá no pueda explicar el tiempo. Claro. Y la impureza, el tiempo es impureza, es lo vivido. Y todas esas huellas, pues es lo que también descubres como indirectamente. O sea, como indirectamente. José, cuántas cosas importantes nos estás diciendo. Bueno. Creo que esto habría que digerirlo, habría que volver a ver el programa varias veces para poder realmente captar absolutamente los conceptos que nos estás escupiendo de una forma tan fácil, pero a veces valorado ahora fácil porque, como bien has dicho, son 35 años de un bagaje muy trabajado y muy estudiado. Yo solamente quería hablar contigo de este momento, ya sé que hay mucho más. Quizás sería para otros años. Más adelante haremos quizás otra carpeta en versión de arte que no sea desde los años 70. Hemos intentado contigo, José Zugasti, empezar con esta generación importantísima que no quisiéramos, por supuesto, olvidar, porque es lo que hoy nos da pie a lo que estamos haciendo, los jóvenes. Y quería darte las gracias, por supuesto, reconocer que es un gran maestro vivo y que todavía inquieto da sus pasos hacia ahora el cine, y de ello hablaremos, por supuesto, no en este apartado, porque nos interesaba muchísimo esta transición vuestra, que realmente ha sido, pues, para la cultura vasca un sumar y seguir. Así que muchísimas gracias. A vosotros, que yo estoy encantado, que me parece una labor muy buena la que habéis empezado, y nada, que cuando os apetezca, os atraiga el taller, pues volvéis. Muy bien, eso es. No sé si quieres decir algo más, alguna nota que nos ha quedado importante y que no lo hemos comentado. Pues ahora no se me ocurre. Bueno. Que tengáis éxito con la labor didáctica, es muy importante. Eso es. Bueno, pues esa es nuestra intención, que la cultura sea desde luego un bagaje importante en nuestras vidas, y Versión de Arte, desde luego, apuesta por ello. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta otra. Gracias.